Los dos líderes se observan, pero el tiempo corre en su contra. Julio César tiene que alimentar a un amplísimo ejército encerrado entre dos líneas de defensa. Un asedio es una operación arriesgada para el asediante. Arriesgada porque te pueden atacar por la retaguardia y porque el asediante también necesita abastecerse. Y Julio César disponía de un ejército muy numeroso, 40.000 hombres por lo menos, quizás algo más. Eran menos que los galos, claro está, pero en todo caso un ejército numeroso que había que mantener, así que el asedio no podía durar mucho tiempo. Por su parte, Vercingetorix espera un ejército de refuerzo que no llega y sus recursos se agotan. A los 80.000 guerreros se le suma la población civil, a la que también hay que alimentar. Vercingetorix ideó un plan para reunir 240.000 hombres, y eso lleva su tiempo. Él calculó un mes. Tenía recursos para aguantar un mes. Pasado ese mes, las tropas auxiliares, las tropas de refuerzo, no llegaban. Y en Alesia cundía la desesperación. Se preguntaban, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué pasa si no llegan? Entonces crean un consejo para debatir el tema. Los hay que optan por rendirse y aceptar la derrota. Otros apuestan por luchar hasta el final y lanzar un ataque inmediato. Al final, hablan y se decantan por otra solución. Vercingetorix toma una decisión radical: expulsar a los civiles, sacrificando así la población de Alesia. Era la única solución para resistir al asedio lo máximo posible. Expulsan de la ciudad todas las bocas que alimentar, mujeres, niños y viejos, todos los que no pueden combatir. Los galos los empujan hacia las filas romanas. Ellos piensan que los romanos los acogerán, pero no lo hacen. Los dejan a su suerte y se quedan entre los dos ejércitos. Mueren de hambre rogando ser salvados. Julio César se niega a dejarles pasar y concederles su clemencia. Los que no caen ante las flechas romanas mueren de hambre en tierra de nadie. Es uno de los episodios más funestos de esta guerra descarnada. Resulta difícil desde el punto de vista moderno sentir simpatía por Julio César o Vercingetorix. Para Vercingetorix, el sacrificio de estas bocas inútiles forma parte del juego. Inquietos, el jefe de los galos y sus hombres otean el horizonte a la espera de refuerzos. Y al abrigo de su campamento, Julio César cuenta con su ejército y la amplia experiencia de un capitán de guerra. Controla en persona la zona del sur de Lopidum. Al otro lado, otro campamento domina el flanco norte del dispositivo. Lo lidera el general romano Titus Labienus. Estamos ahora mismo en el campamento C, que se supone que era el de Labienus. Labienus era el teniente principal, el segundo, por así decirlo, de Julio César. Julio César no confiaba en mucha gente, pero sí confiaba en Labienus. Como él no podía dirigir a todo el mundo, delegó la mitad de su ejército en Labienus. Para contener la entrada de los refuerzos galos por el norte, Labienus levanta una muralla a la entrada del campamento C. Detrás de ella, a la altura de la puerta, dispone un ingenioso sistema defensivo: la clavícula, la llave. Este dispositivo prolonga un cuarto de círculo la muralla, bloqueando parcialmente la apertura de la puerta, pero dejando paso. La clavícula obliga al asaltante a avanzar de lado y a entrar con el costado no protegido por el escudo. El campamento C, que forma un cuadrado de 600 metros de lado, acoge a 18.600 hombres, 2 legiones con sus caballeros. Desde allí,
Labienus tiene unas vistas extraordinarias al Oppidum. Tenemos vistas directas al Oppidum. Parece que está aquí al lado, pero en realidad estamos a 1 kilómetro de allí. Ellos se veían. Los adversarios se veían. Obviamente no se alcanzaban porque las armas de la época no llegaban tan lejos. Tampoco se podían increpar. Era una antigua norma de convivencia en los campos de batalla. Pero veían muy bien lo que hacía el adversario. Tras semanas de angustia, cuando ya lo daba todo por perdido, Vercingetorix ve por fin aparecer el ejército galo. Decenas de miles de galos se detienen a 1 kilómetro de Alesia por el sur. El número de soldados cumple las expectativas. Se trata del ejército más grande jamás reunido. El ejército llega por fin. Y durante una semana se produce alrededor de Alesia la concentración más importante de soldados hasta la batalla de Leipzig de 1813. Este episodio reúne sobre el terreno entre 150 y 200.000 hombres. Resulta muy sorprendente que se produjera una concentración tan relevante. No se verá otra concentración de esta envergadura hasta las guerras napoleónicas. Tengamos en cuenta que estas cifras representan el 10% de la población de la Galia de aquella época. Resulta impensable pensar que fuera así, pero no nos queda más que aceptar estas cifras porque son las que da Julio César. Esto es como cuando nos dan cifras la policía y los sindicatos. Determinar el número exacto de soldados, cuando para periodos más recientes como las guerras napoleónicas no es posible, pues no se puede. Aunque dividamos entre 2 o entre 4 estas cifras, Julio César seguiría en clara posición de inferioridad respecto a los galos que los rodeaban. Estaba atrapado por 2 grandes ejércitos. La relación de fuerzas es claramente favorable a Vercingetorix. 5 galos por cada romano. La situación de Julio César es delicada. El asediante es ahora el asediado. Julio César queda sitiado. Teníamos a Vercingetorix sitiado. Y ahora Julio César, el asediante de Vercingetorix, sufre el asedio del ejército de refuerzo. La caballería del ejército de refuerzo se lanza a la batalla en una carrera desenfrenada colina de Musí abajo. Los galos disimulan la infantería ligera y los arqueros entre los guerreros a caballo. La llanura del Om se llena de fragorosos y sangrientos guerreros. Los galos tienen sed de batalla. Para contener el asalto, Julio César lanza el ataque de su caballería. Al mismo tiempo, Vercingetorix ordena a sus hombres asaltar las fortificaciones romanas. El cerco se cierra sobre Julio César. Tener que defender una línea de fortificación orientada al interior ya es bastante complicado. Con que defender 2 todavía lo es más. No le queda sitio para maniobrar porque sus hombres están encajonados. Los galos sí pueden elegir dónde atacar. Julio César atraviesa ciertas dificultades. Recordemos que tiene una gran cantidad de tropas, más la caballería. Es una cantidad tremenda de hombres y animales que alimentar y la comida escasea. Los galos tienen muchas ventajas, pero también problemas. Vercingetorix desde lo alto de la colina ve llegar al ejército de refuerzo. Tiene mejores vistas que Julio César, pero no tiene manera de comunicarse. Julio César cuenta con una coordinación y la preparación perfectas. Su foso, de 6 metros de profundidad lleno de agua, dificulta el paso de Vercingetorix considerablemente. Las fuerzas del jefe de los galos se topan con la contravalación.
Al otro lado, los caballeros del ejército de refuerzo caen en las trampas de Julio César. El dispositivo romano funciona a la perfección. El encarnizado combate se alarga durante toda la tarde. En el último momento, Julio César saca a sus caballeros germanos y contra todo pronóstico, los galos se baten en retirada. Las tropas de infantería ligera menos rápidas son masacradas. El ejército de refuerzo no tenía la experiencia táctica de Vercingetorix. La infantería estaba compuesta por campesinos, no eran soldados profesionales. Eso lo explicaría todo. No quisiera ser muy duro con ellos, pero el ejército de refuerzo no tenía una gran inteligencia militar. La fuerza del número no basta. El ejército de refuerzo debe trabajar la coordinación, prepararse para traspasar las líneas romanas y canalizar su fuerza. Fabrican gran cantidad de puentes, escaleras y arpones con la esperanza de atravesar la circunvalación. Bien entrada la noche, los guerreros del ejército de refuerzo salen en silencio y avanzan hacia las posiciones romanas para lanzar un ataque sorpresa y sembrar el miedo en el enemigo. Advertido por el sonido de los cuernos, Vercingetorix se pone en marcha desde Alesia. El combate siembra el caos en el bando romano. Las tropas deben cerrar el paso a los galos, que van superando las trampas hasta la muralla. Los galos se acercan peligrosamente a la circunvalación. Para contenerlos, a Julio César le queda una carta que jugar: la artillería. Estas eran máquinas romanas de guerra. Esta se llama escorpión. Es como una ballesta muy grande. Si nos fijamos, es como un arco. La cuerda se tensa con un cabrestante. Y ahí delante, por dentro, tiene dos grandes bobinas que recogen unos cables. Estos cables se tensionan y al detonar el mecanismo, la tensión se suelta de golpe. Son armas que marcan la diferencia, tecnología sofisticada. Los galos no poseían este tipo de armamento. Además de ser máquinas muy mortíferas, eran también muy dañinas para el enemigo desde el punto de vista psicológico. Bajo una lluvia de proyectiles, los galos reculan y acaban renunciando al asalto. Pero no se dan por vencidos. Esperan librar la batalla definitiva, una batalla a muerte que decidirá el final de esta guerra. Por superioridad numérica, los galos pueden dominar. Han detectado un punto débil en el dispositivo romano. El tramo de circunvalación del monte Rea es más frágil. 60.000 hombres del ejército galo lo alcanzan y lanzan el ataque. El resto del ejército de refuerzo se despliega en la llanura y va hacia las fortificaciones romanas. Vercingetorix echa el resto contra la contravalación. Las tropas romanas del monte Rea, rodeadas, están a punto de rendirse. Desde su puesto de mando, Julio César reacciona enviando 20.000 soldados para contener a las tropas galas. Los dos bandos al completo entienden que esta es la batalla decisiva. Los galos saben que si no consiguen atravesar estas líneas, habrán perdido Alesia. Pero para sorpresa de todos, las decenas de miles de galos desplegados en la llanura no atacan. No se sabe por qué. El ejército de refuerzo no ataca como debe a las tropas romanas. ¿Qué pasó? Pues se barajan varias teorías. Una de ellas, la más probable. La noche anterior al último ataque hubo un eclipse lunar.
Tanto los romanos como los galos tuvieron que verlo. Un eclipse de luna en las sociedades antiguas era un presagio terriblemente malo. Puede que eso disuadiera a las tropas galas de intervenir. Labienus pone a sus tropas en marcha para que ataquen por la retaguardia. Y en el fragor de la batalla, Julio César entra en escena. Aparece Julio César con su capa roja a la espalda, un poco como Alejandro Magno con su casco de plumas. Nos imaginamos a las tropas corriendo por las laderas y a Julio César con su capa roja, que llega para defender a sus soldados y ayudarles a ganar la batalla. La infantería romana ataca en paralelo a la línea de fortificación. Acorralan a los galos y frustran su ataque. La combinación de este asalto con la intervención de Labienus permite a los romanos ponerle fin a la ofensiva gala. Es el fin de los galos. Lo han intentado todo para tumbar a Julio César, pero no lo han logrado. Los galos no logran cruzar la sólida defensa romana y reculan. Julio César quiere terminar y lanza un último ataque que aplasta a los asaltantes. Tras 12 horas de cruento combate, atacados por la retaguardia, atrapados entre las murallas, los galos encajan la derrota. Julio César ordena perseguir y asesinar a todos aquellos que no hayan logrado escapar. Los galos se refugian en Alesia. Vercingetorix se hace cargo del desastre. Reúne al consejo y se somete a su juicio. Ha luchado, pero está obligado a rendirse. Los guerreros galos refugiados en el Oppidum tiran sus armas y escudos por encima de la empalizada. En las guerras de la antigüedad, esa era la señal para el asediante de que la plaza fuerte quedaba desarmada. Vercingetorix se rinde ante Julio César. Una famosa pintura de 1899 representa la escena. Vercingetorix viste su más bella armadura y monta su caballo de guerra para ir hacia Julio César, sentado en un estrado. El jefe de los galos baja del caballo, deposita sus armas y se arrodilla ante Julio César en señal de rendición. No obstante, estos cuadros idealizan la realidad histórica. Claro, los cuadros del siglo XIX sobre la rendición de Vercingetorix son cuadros pintados para glorificar a Vercingetorix. Se pintan en el romanticismo francés en plena efervescencia nacionalista. En consecuencia, conviene no tener mucho en cuenta las interpretaciones de estos episodios. Es el mismo tipo de imagen que ofrecen los westerns de John Ford. El momento de la rendición del jefe apache siempre es muy solemne. En las imágenes de su rendición, Vercingetorix suele aparecer llegando a caballo hasta Julio César. No me lo creo en absoluto. Se comieron todos los caballos. Los que quedaban. No creo yo que quedara un solo caballo. Los galos esperan obtener la clemencia de Julio César, rindiéndose a los romanos. Pero él no cede. Los 40.000 prisioneros galos abandonan la ciudad de Alesia y terminan como esclavos regalados a los soldados romanos. No pensemos que cada soldado se fue de allí arrastrando con una cadena a su esclavo y ya está. Les dan un dinero contante y sonante. Los soldados reciben el valor de un hombre en monedas, con lo que les es más fácil llevarse un prisionero. Los prisioneros salieron de allí formando filas después del asedio. Al final del asedio de Alesia, los supervivientes galos se convirtieron en esclavos. Y las mujeres y los niños que sobrevivieron corrieron la misma suerte, la esclavitud.
La Guerra de las Galias llega a su fin en el año 51 a.C. y deja entre 400.000 y 1 millón de muertos. Vercingetorix permanecerá 6 años encerrado en un calabozo de Roma a la espera de la sentencia de Julio César. Estuvo preso 6 años. 6 años tardó en conocer su destino. Estuvo preso en un torreón en Roma, en el que pasó los años previos a su ejecución. Tras la batalla de Alesia, el Imperio Romano empieza a tomar otra dimensión. La ciudad eterna posee el ejército más poderoso del mundo. No hay enemigo que pueda plantarle cara. $2000 años después, 2 sombras planean sobre el pueblo de Alys-en-Ren. La de la resistencia al invasor Vercingetorix y la de la victoria, Julio César. Alesia en el 52 a.C. representa el punto final, la última batalla de los galos contra los romanos por la libertad, la independencia y la cultura gala. Las fortificaciones galas de Alesia fueron arrasadas y la ciudad saqueada. Pero el lugar no quedó abandonado. A finales del siglo I a.C., Alesia se convierte en una aglomeración galo-romana. Es otra ciudad con otra administración, otra organización política y otra cultura que se instala en ella. Comienza un nuevo tiempo en Alesia. No sé si es un acontecimiento olvidado. La memoria de Alesia la encontramos en la Edad Media, en los textos y en las colinas. Los habitantes de la región no la olvidan. El paraje de Alesia sigue hoy maravillando a todos aquellos que se aventuran a descubrir el escenario de una de las más célebres batallas de la antigüedad.